Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al horario en que nos estén encontrando en esa pantalla. Les agradecemos su atención y que se conecten con el seminario de cineclubismos latinoamericanos, que en esta ocasión abre sus mesas preparatorias para estimular y para llamar la atención sobre un campo que desde los últimos años ha venido también redefiniendo y ha estado en una transformación desde que la memoria nos permite reescribir la historia. Y es por eso que un comité organizador conformado por distintas personas de distintos países en Latinoamérica, nos hemos dado a la tarea de organizar un seminario que en esta primera edición, pues lo que está buscando es llamar la atención, como ya he dicho, y sentar las primeras coordenadas de un intercambio de activistas académicos, promotores y promotoras culturales de todas las latitudes de este ancho continente que compartimos y que también nos permite conocer muchos contrastes y perfiles particulares. Así que por eso lo hemos titulado también en plural. Bienvenidos a empezar presentando esta convocatoria a un evento que en modalidad a distancia está previsto en el próximo mes de julio. Así que vamos a ver esto para conocer más detalles y saber para qué se ha realizado esta sesión.
Y ¿no? Pues en esta primera transmisión de estos materiales que también conocer en nuestro WordPress, seminario cineclubismos latinoamericanos, a través de esta página de Facebook y de las redes sociales, es que comenzamos a, bueno, llamar a la participación de quienes quieran sumar sus materiales escritos, eh, y serán revisados por un comité para integrar pues parte de los trabajos de las mesas con las que se va a eh, promover esta primera edición en julio. Bueno, para abrir boca hemos organizado unas mesas preliminares y esta tarde de 19 de marzo de 2021 me da mucho gusto presentar para ustedes a este grupo de veteranos con muchas experiencias en distintos campos del cine en sus países y también ahora compartiéndolo a nivel internacional, eh, sumando a este retrato latinoamericano que queremos hacer. Y esta tarde estarán con nosotros Felipe Macedo, cineclubista, doctorando en estudios cinematográficos, brasileño que actualmente reside en Montreal, Canadá, en donde está estudiando y haciendo su doctorado en la Universidad de Montreal. También va a estar con nosotros Juan Manuel Hernández, educador y productor de cine y video con estudios de doctorado en historia de Venezuela. Y también estará Alfonso Gumucio, cineasta, escritor, historiador y crítico de cine boliviano con notables publicaciones, y a quienes agradecemos que esta tarde pues nos hayamos dado cita para esta primera sesión en la mesa de los modelos de los cineclubismos latinoamericanos. Así que para quienes nos están viendo podrán mandarnos sus mensajes, los podremos ir recibiendo y organizando para que hacia el final de la sesión podamos también contestar sus preguntas, ensanchar las técnicas que sin duda van a salirse de lo normal, de lo que ya está acomodado. La historia está también en una disputa y pues me da mucho gusto presentar a Felipe Macedo, quien esta tarde va a llevarnos a una mirada diferente sobre los orígenes de los cineclubes. Felipe, buenas tardes. Bienvenido. Te estamos ahí escuchando. Tienes tu micrófono apagado. Ahora sí. Buenas tardes, Gabo, viejo amigo, y quiero agradecer la oportunidad y además agradecer también a Julio Lamaña, que está ¿cómo se dice? Controles técnicos. Por detrás de todo eso, garantizando que las cosas salgan bien. Y bueno, sin más, voy a pasar a hablarles un poco. Antes de hablarnos de cineclubismo, yo tengo que decir que mi país, Brasil, llegará a 300.000 muertos por el COVID en pocos días, quizás este fin de semana. Esos muchos millares de víctimas, multiplicado por el número de sus familiares, se deben a dos virus, el de la conocen como coronavirus, y el que impide el combate de la pandemia, Bolsonaro. Por sus acciones y omisiones, Bolsonaro deberá ser juzgado por genocidio por una corte brasileña u internacional. Tendría que decir esto antes de pasar al cineclubismo en un momento tan grave. Bueno, entonces les doy a todas y todos, les doy mis buenas tardes u buenas noches, porque aquí ya casi está, según el país que me vean o que me escuchen. Bueno, yo soy brasileño, como ustedes pueden ver, pero voy a intentar hablar en mi portuñol avanzado. Así espero que más gente me comprenderá, inclusive los brasileños, pero puede pasar que sea todo lo contrario, ¿no? Voy a leer mi ponencia para que se encaje en el tiempo establecido. Si no me pierdo en paréntesis y divagaciones, cosa que la gente me reconoce por hacerlo con frecuencia. Ya iba
empiezan a hacerlo. Bueno, el objetivo de esos conservatorios previos al seminario del mes de julio es un poco hacer la divulgación de nuestra iniciativa, pero sobre todo estimular con algunas reflexiones la producción de trabajos a ser presentados en el seminario. Nuestro título, Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos, así en el plural, ya remite a la discusión de modelos. Es decir, cineclub, un paradigma establecido en los años 20 del siglo pasado, viene contestado desde los años 70, creo, y muchos piensan haberlo superado por formas más avanzadas, más democráticas u otras cualidades. Y el mismo cineclubismo, frente a todas las tantas transformaciones históricas, sociales, culturales, tecnológicas, desde su edad de oro en los años 50, 60, también se viene transformando con diferentes formas de organización. Es así que les voy a presentar algunas ideas que buscan contestar posturas establecidas, indiscutibles e indiscutidas sobre el cineclubismo. Entre esas está el mito del origen de los cineclubs en los años 20 del siglo pasado, con el famoso Cineclub de Luc, y el concepto de cinefilia, ese amor apasionado por el cine que se debe transferir a los menos favorecidos en cultura o sensibilidad. De esos dos equívocos derivan varias consecuencias que tienen que ver con nuestro tema de hoy, el de los modelos de apropiación de los medios de comunicación audiovisuales en la esfera comunitaria, o, dicho de otra forma, de su apropiación por la clase trabajadora. Pero, para explicar esas equivocaciones, yo necesito compartir con ustedes la comprensión de un proceso histórico, el de la institucionalización del cine. Recordando muy rápidamente el concepto desarrollado por varios estudiosos del cine, Noel Birch, André Godreau, que es aquí mi profesor Tom Gunning, entre otros, y ampliamente aceptado, el proceso de institucionalización del cine corresponde más o menos al periodo entre 1905 y 1915, cuando se desarrollaron todas las principales instituciones del cine, marcando un pasaje de un cine más primitivo o de efectos más emocionales, también llamado de cinematografía de atracciones, a un cine plenamente narrativo, con las bases principales de su lenguaje consolidadas. Ese periodo también se define como el de la constitución de todas las principales instituciones del cine, su organización económica, es decir, producción, distribución, exhibición social, la recepción, por ejemplo, entre otras. O sea, antes hubo un largo proceso de desarrollo de procedimientos y dispositivos durante todo el siglo XIX, que culmina con la invención del cine, del cinematógrafo en 1895. De esta fecha hasta 1905, la nueva invención como que buscaba su lugar en el mundo de las mercancías o del arte, como prefieren muchos. El periodo de institucionalización es exactamente ese momento de pasaje y de consolidación del nuevo producto. Bueno, ese es también el periodo en que se constituyen en forma más definitiva los cineclubs. Su desarrollo es contemporáneo, paralelo al cine. Y me gustaría recordar que ambos son también simultáneos a la formación de la clase obrera. Pero como ya dije, no voy a entrar en paréntesis. Los antecedentes y precursores del cineclubismo vienen de lejos, como el cine, de las proyecciones, conferencias y debates con las linternas mágicas, de los clubes de trabajadores, de sus prácticas educativas y de entretenimiento, de la presencia de diferentes iglesias en los medios populares, también con su labor educativo y proselitismo religioso. Es un poco esa figura ahí, ¿no? El cinematógrafo fue inmediato y como el cine, esa actividad aún no tenía una forma completa de organización. Esa se alcanzó durante justamente el periodo de institucionalización. También los cineclubs surgieron y su formato se consolidó en ese periodo.
No hay tiempo para profundizar eso, pero sucintamente con el establecimiento de las salas de cine, una parte descontenta del público empezó a organizar sus propias sesiones de cine, a usar espacios alternativos y finalmente a organizar sus propias salas. Eso se dio mucho antes de los años 20. Era una vanguardia formada por militantes del medio laboral y político, de socialistas, anarquistas, feministas. Su objetivo era combatir el cine, que no mostraba la vida real del pueblo, que no atendía sus necesidades, sus aspiraciones. Querían crear otro cine, el cine del pueblo, de los trabajadores. Se movilizaban no por una pasión por el cine, sino por una postura crítica, política. Los primeros cineclubes que así surgieron se llamaban justamente Cine de los Trabajadores, el Workers' Film Theater de 1911 de Los Ángeles, el Cine del Pueblo, Cinéma du Peuple de 1913 en París, y en esta misma ciudad el Club de Barrios, el Club du Faubourg de 1916. Yo encontré una convocación para la creación del Cinema do Povo en un periódico anarquista de 1914, las imágenes no coinciden, ¿no? Yo encontré una convocación para la creación del Cinema do Povo en un periódico anarquista de 1914 de Sao Paulo. Muchas otras referencias muestran que el cine era ampliamente utilizado en organizaciones políticas y culturales de los trabajadores brasileños de 1909 por lo menos. Pero esa investigación está toda por ser hecho. Mi intervención aquí es para recordarles que está toda por ser hecha en todos los países de América Latina, porque estoy seguro que había una movimentación popular que utilizaba y se apropiaba del cine desde el inicio del cine. No, cosas no empiezan en 1920, 1930, o según dicen algunos, en los años 50 mismo localizan los cineclubismos en sus países. Bueno, además de las escasas fuentes disponibles, la principal razón para que no se conozcan las experiencias populares de organización con el cine en principios del siglo en América Latina y también en todo el mundo, es justamente ese mito que los cineclubes solo surgieron en los años 20. Pero ¿por qué se consolidó ese mito? Si es claro en la historia que hay muchas cosas antes de los años 20. Aquí quiero volver al concepto de institucionalización. Los cineclubes organizados en los medios obreros, feministas, populares, al fin, como sus otras organizaciones, la prensa popular, las iniciativas de educación y de cultura, eran marginales y marginalizados. Y así pasaron, o casi no pasaron, para la memoria institucional, para la academia y para los archivos. En los años 20 surgió un nuevo tipo de cineclub, que ahora defendía el cine, no lo combatía. El cine como arte, claro, pero también como industria. Ese es un cineclub, este nuevo modelo, un cineclub para las élites, y que piensa que ellas tienen un papel especial para conducir las masas, una palabra que estaba de moda, de gente a quienes les gusta el cine. Esa élite es la de los cinéfilos, los conocedores del cine, los que tienen la cultura y la sensibilidad que falta justamente a las masas. Apreciar, valorar una película quiere decir justamente darle un precio, un valor, una medida de su originalidad, de su carácter único, lo que más tarde se llamaría aura de la obra de arte, que debería haber desaparecido con el cine, ¿no? Y esta medida de originalidad, de carácter único, ¿dónde la encontraron? En la noción de autoría. El autor, Canudo y Louis Deluc, los grandes héroes de la creación del mito, de la cinefilia, es el director, el que dirige todos los elementos necesarios para poner en escena una narrativa. El director y su indefinible sensibilidad y talento constituye la medida de valor estético, pero también institucional y después económico de las películas de cine.
Así nació la idea, otro mito, del cine de autor, del director, que como que se pegó, se identificó en el cineclubismo y alcanzaría su auge en los años 50, con los cineastas de la Nouvelle Vague. Ese mito empezó a ser destruido poco después, cuando, pasados 60 años de la primera proyección de cine, la academia como que se descubrió el público y el facto de que los sentidos se forman en el proceso social de recepción, que a su vez también informa la creación, esa también inmersa en el mismo proceso social. Este modelo, entonces, creado por artistas importantes, reconocidos, como los que ya cité, pero con la pronta adhesión de muchísimos otros, que valoraba, daba prestigio al cine, como quería la industria, y proponía que una élite controlase esos clubes populares, fue prontamente aceptado y reproducido por las instituciones, se podría decir instituciones burguesas. Siempre existirán y de facto continuaron a existir, siempre existirán y de facto continuarán a existir cineclubs de otro modelo, el popular, y se podría decir revolucionario. Pero la hegemonía del concepto elitista fue tan absoluta que se tornó institucionalmente como que la única. Y el cineclubismo, en el cineclubismo, sigue siendo muy influyente o mismo dominante. Pero hay más. Yo creo que se podría utilizar un poco provisoriamente, tal vez, la idea de institucionalización aplicada a las iniciativas populares, las organizaciones creadas por el público para apropiarse del cine. Y si lo hacemos, creo que los años 20 serían exactamente ese momento de institucionalización de prácticas populares. Los primeros cineclubs buscaban crear otro cine, en su totalidad. El lema del cine del pueblo, del cinema, divertir, instruir, emancipar. El otro cine que querían debía ser entretenimiento, claro, pero también formar, educar, para finalmente liberar. Sin saber de la palabra cineclub, podemos hablar de eso otra hora cuando surgió el vocábulo cineclub, su objetivo era total, crear, producir, formar, educar, transformar. En los años 20, esas funciones, esos objetivos, como que se especializaron, ¿no? Como había pasado con el cine 10 años antes. La creación salió de los cineclubs cinéfilos y fue para la esfera familiar, consumidora, con los formatos de 16 y 9,5 milímetros que surgieron justamente en 21 y 23. Solo después sería realmente un cine documentario. La educación se transformó en esos mismos años en cine educativo, con sus formas de trabajo. La memoria y la identidad, la función de archivo, pasaría a las cinematecas en el inicio de la década siguiente. Los cineclubs se transformaron completamente y se reducieron a un lugar donde se contemplaban las películas y por lo menos aún se las discutía. Y otras pérdidas. La especialización aquí quiere decir división, desorganización, al menos para los ojos del público, del pueblo, de los trabajadores. No estará esa especialización por detrás de las diferencias que nos separan a los cineclubs, colectivos de cine, cine comunitario, microcines y tantas otras formas de organización popular y comunitaria con los medios audiovisuales. Bueno, de todo eso se puede hablar mucho más. Me presionaron para ser muy breve. Está claro. Los límites de ese modelo de charla electrónica nos hacen querer decir mucho en muy poco tiempo. Y eso dificulta un poco la claridad de algunas ideas que merecen más discusión. Pero pienso que puse aquí algunas provocaciones para quienes estén interesados en reflexionar sobre el cineclubismo, sobre el público y sus diferentes organizaciones en el campo de los medios audiovisuales de comunicación. Y que ojalá pueda estimularles a enviar trabajos que se pueden compartir con y en todos los países de nuestra América. Necesitamos mucho de eso. Gracias. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Bueno, qué interesante ir y remover en estos lugares comunes y en esas huellas aparentemente fijas. Hay todavía mucha porosidad.
y sin duda el trabajo en los archivos y el trabajo en los documentos nos permite proponer nuevos párrafos, ampliar esto que como que ya está escrito y eso no puede cambiar y sin duda que puede cambiar y sobre todo lo que hemos buscado en esta primera edición del seminario, que es sobre despertar la curiosidad de saber qué es lo que ha pasado en nuestro continente tan rico, tan gigante, tan inabarcable y sobre todo ausente de las historias mundiales del cine. Así que, bueno, pues eso ya, estas provocaciones son muy bienvenidas. Retomaremos un poco ese tema. Ahora voy a darle la bienvenida a el segundo participante esta tarde, que pues él nos acompaña desde Caracas, Juan Manuel Hernández, de Venezuela, educador y productor de cine y video, con estudios y doctorado en historia, y quien pues ha participado en diversas iniciativas comunitarias. Los invitamos a que conozcan más los perfiles de todas y todos los participantes de este seminario, que lo vean en el WordPress, que en unos momentos más también estaremos anunciando para facilitar que conozcan y vean más el trabajo de quienes hemos estado organizando esto. Juan Manuel, qué gusto, te damos la bienvenida y pues adelante con este relato que nos vas a compartir sobre un periodo de tiempo muy interesante del cineclubismo allá en Venezuela. Adelante. ¿Me escuchas? Ahí ¿Aló? se ¿Me escucha bien. hablan? Ahí, adelante. Te escuchamos, te escuchamos. Me Si toca. quieres comenzar. ¿Hablo yo? Sí, sí, sí. No te oigo. Ah, si me ¿Empiezo a escuchas, hablar? podemos. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ya va, no te oigo, no oigo. Bueno, tenemos problemas de que nos oye, pero es tu turno. Adelante. ¿Me oye? Te escucho fuerte y claro. Si puedes comenzar, adelante. Ajá, ¿me está oyendo, Te Gabriel? escucho, Juan Manuel. Te escucho ¿Me toca y, hablar a mí? bueno, adelante. No te oigo. ¿Me escuchas ahí? Mira, adelante, tú adelante, tú arráncate. ¿Aló, aló? Te escuchamos, te Bueno, escuchamos. Mira, ahí te mandamos otro mensaje, tú voy a, dale ahí, tú dale ahí. Échale tú. ok, ok. Buenas a todos los compañeros latinoamericanos que elaboran de una forma u otra o lo han hecho en el pasado en el Tú. cineclubismo. Y bueno, mientras Eh, tanto, pues hablar de... Ahí estamos. Listo. Juan Manuel, si me escuchas, adelante, por favor. Te escuchamos a ti. bueno, ah, ok, un saludo a todos los colegas cineclubistas de Latinoamérica, empezando por los compañeros ponentes que están acompañándome esta tarde en esta mesa de reflexión, donde espero, en cierta manera, estimularlo, motivarlo a participar en el seminario que se va a dar el 22, a partir del 22 de julio, aquí a nivel online. Entonces, sin más que vamos directamente al grano. Pues el modelo comunitario inicial que hoy manejamos en Venezuela se caracterizaba porque el cineclubismo se desarrollaba en los infocentros, centros de informáticos donde se hace cineclubismo de manera digital por la web. También los cineclubes se insertaron en las escuelas y los liceos bolivarianos y de una manera se transmutaron, se insertaron o se transformaron en medios comunitarios de señal abierta de radio y televisión. Y también con los consejos comunales, con la actual propuesta de las ciudades comunales, el cual el cineclubismo va a adoptar nuevas formas, nuevas maneras inéditas que estaremos por presenciar. Estamos a un paso histórico
de estas transformaciones que se están dando, sobre todo en el campo cineclubista. Pero antes de yo profundizar esto, quiero hablarles un poco sobre el modelo cultural y político del cineclubismo en Venezuela. El cineclubismo originalmente fue apropiado por los estudiantes universitarios. Por eso es que en Venezuela los cineclubes tienen una presencia de mayor impacto desde el punto de vista político. Con Pío Tamayo, en 1928, la generación del 28 estudiantil, fueron las primeras personas que desarrollaron el cineclubismo aquí en Venezuela. Pues. Entonces, eso nos lleva a una etapa de crecimiento, de exploración de modelos. A pesar de que el modelo que nos llegaba de Europa, muy afrancesado, aquí el primer modelo que se desarrolló del cineclubismo era de tipo cooperativo. Entonces yo, en mi presentación hoy, quiero hablarles un poco sobre esta primera etapa que fue entre 1978 al 88 con el cineclubismo universitario. Hubo muestras, yo laboro en un cineclub donde el cineclubismo tenía mucha relación con el aporte de las embajadas, o delegaciones, como el caso de Quebec, de la Filmoteca de Quebec, que aportaba muchos materiales fílmicos. Los cineclubes seguían siendo grupos pequeños, muy selectos a nivel de la cinematografía. Pero entonces nos llegan diferentes modelos del cine clásico. El que más llamó la atención fue Buster Keaton, que parece curiosamente causó más impacto en la población Buster Keaton que el propio Charles Chaplin, pero él le abrió la puerta a este tipo de cine. Y después tuvimos el primer encuentro de un cineclub que fue en Cuba, en el encuentro latinoamericano del cine latinoamericano en 1982, donde por primera vez nosotros tuvimos una relación con otras cinematografías y otros cineclubes a través de la Federación Venezolana del Centro de Cultura Cinematográfica. Que por cierto, en aquella época, aquí tengo yo el catálogo original de la Filmoteca del Tercer Mundo, que fue la que originó la actual la Filmoteca de Dan Film, que ya está desaparecida, pero era la Federación Venezolana del Centro de Cultura Cinematográfica. En aquella época no había un marco jurídico y un marco gremial, pero el cineclubismo se apoyó mucho en el cine documental, como la experiencia del cineasta, nuestro compañero Carlos Apurua, que dio una gran influencia con el cine ambientalista y nos puso a muchos cineclubes a producir cine en una manera de tratar de expresarnos a través del cineclub con realidades inmediatas que causaban más impacto, mayor movilización que los propios clásicos del cine o la cultura cinematográfica como tal. Entonces nos vamos a la época de 1988-1998, donde hubo los festivales de cine, la Federación, el CENAC. En el caso mío, yo estaba en un cine móvil que nos llevó a las experiencias de producir largometrajes y a trabajar con el campesinado, el cine agrícola. Prueba está, por ejemplo, yo participé en una película, La Cruz de Mayo, como tantas otras de muchos compañeros, donde tú filmabas y lo que filmabas lo proyectabas a la gente, a los campesinos. Esa fue la primera identificación comunitaria con el cineclub. Fue ese periodo entre 1988 a 1996 cuando el cineclub dejó de ser un campo exclusivamente universitario y empezó a insertarse en la realidad social del país. Entonces, cuando surgen los cineclubs preescolares, los talleres de cineclub, las cinematecas de base, los encuentros con colegas, empiezan a surgir una cantidad los circuitos de cine móvil, el cine cubo zuliano, fue muy importante, el cine larense, en la provincia del estado de Venezuela. Por primera vez los cineclubes empiezan a insertarse con efectividad dentro de los festivales de cine y los cines frontera, pero todavía nuestro marco jurídico no garantizaba, no le daba un respaldo al cineclubismo. Se estaban definiendo los modelos y el respaldo del Estado o legal era del funcionario de turno que hubiera en ese momento. Entonces entramos al año, la consolidación de los modelos se vienen a dar en el año 1998 hasta el año 2008 con la Revolución Bolivariana, donde el CENAC y la Cinemateca empiezan
a transformarse, y se tambalean sus estructuras, muy de la época que venía heredada de la época de la dictadura peregrinacionista y también del periodo neoliberal del punto fijismo. Entonces empezaron las experiencias organizativas de circuitos educativos de producción y tecnológicos. Fue cuando empezaron a descubrirse muchas filmotecas, muchos cineclubes que se organizaban a través de diferentes laboratorios. Pues yo hago en este libro, por cierto, hago muchas referencias a este libro de mi autoría, donde hago muchas referencias al marco jurídico que empezó a respaldar el cineclubismo nacional. Entonces, en esa época, como mostraron ahorita en un flash, en una lata de sardinas como esta, empezamos a hacer transmisiones, que lo diseñamos, era un transmisor con una lata de sardinas, donde empezamos a hacer transmisiones a la comunidad, lo que hacíamos antes con una especie de proyección de películas, no lográbamos el impacto, siempre era el grupito de cineclub en medio de la plaza, pero con este transmisor que ustedes están viendo, lográbamos nosotros entrar a las casas y sacábamos a la gente de las casas a la plaza a ver las películas. Entonces, en este momento empieza la convivencia con otros sectores, pero también, curiosamente, en este periodo empieza el desmantelamiento de los cineclubes con la ley de cine. Estábamos conviviendo con otros sectores y perdíamos espacio en las legislaciones nacionales, estatales y municipales. Pero a la vez esto nos estimuló, nos motivó, generamos nuevas ideas, nuevas acciones y llegamos al año 2008, donde lo que ustedes vieron de esta lata de sardinas, ya nosotros estábamos haciendo producciones con estudios en las calles, estábamos montando televisoras, radio y montando con las redes sociales tribunas de reflexión y movilización social. Estas experiencias nos llevó a mesas de televisión, en señal libre y foros para analizar la identidad de los cineclubes. Y en las mismas empezamos a tomar conciencia del protagonismo histórico de que nuestro país era un país en guerra, de que nuestro cine debía estar en guerra y nuestro cineclubismo debía ser de combate por una nueva legislación cinematográfica y comunicacional de base para enfrentar el cartel imperial que nos imponía un tipo de imagen. Este cine se basa básicamente en una convivencia comunal, como ustedes estaban viendo ahorita, donde unos niños están haciendo televisoras, son los mismos niños que están proyectando películas. Entonces, de la comunidad local, de los consejos comunales, la estructura como está creándose en Venezuela, empieza a surgir las ciudades comunales y empieza a crearse una comunidad nacional. Y con este seminario estamos empezando a convivir de una manera latinoamericana. Por eso es que es bien importante que ustedes echen un cuento, que se motiven, que generen historias, recuperen la identidad y vean otras referencias que el próximo 22 de julio vamos a estar pendientes de estas historias que muchas las recogen en catálogos de cine como el que ustedes mostraron, como se dio un flash. Estos catálogos de cine eran importantísimos y hay que reconstruirlos porque es la manera como podemos enfrentar Netflix, todas estas plataformas imperiales, haciendo nuestros propios catálogos. No es tanto la plataforma, nuestros propios catálogos. Y eso es un trabajo de los cineclubes. Construir una filmoteca, un censo de cineclubes, un censo de activistas, un censo de investigadores, como ustedes están viendo en estos libros donde se están mostrando un plan, como el que hizo el señor Alfonso del cine comunitario, donde le agradecemos muchísimo que tomó como referencia el cine Mobile Wide, el cine comunitario en Latinoamérica. Me parece bien importante estas referencias. Aquí tengo un libro donde se habla de la historia de estos procesos y es muy importante que nosotros vayamos diseñando un sistema cineclubista que pueda ser tan flexible y que sea de cierta manera tan práctico, que podamos generar a nivel latinoamericano un modelo integral. O sea, la diferencia de un cineclub rural de un pueblo venezolano
no es muy diferente a la de una situación en Bolivia o una situación en México o una situación en Colombia o una situación en Chile o Brasil. Lo que tenemos es que encontrar puntos en común, reinventar la integración, porque esta es la patria grande, esta es la patria por donde todos somos. Yo me considero brasileño, me considero mexicano, me considero chileno, me considero, porque todo nos une una misma lucha contra un modelo imperial que nos quiere sopesar, nos quiere excluir, minimizar, y todavía lo están haciendo. Y hoy día en Venezuela estamos por reinventar nuevamente una ley de cine que implica reinventar el cine turismo, insertarnos en una nueva realidad y generar bases para poder emprender, recuperar nuestra cinematografía nacional. Entonces, en este mapa, que es un mapa bastante actual que hemos desarrollado varios cineclubes aquí en Caracas, se muestran los principales, en círculo amarillo, los puntos más importantes de desarrollo cineturista. Y las partes coloreadas en azul y roja es la radiación de esas experiencias que se dan en las capitales o viceversa. A veces viene desde la provincia y genera nuevas rutas, nuevos paradigmas a los cinclubes en las capitales regionales. Y en las partes azul es los sitios donde está más consolidado el cineturismo, donde se han gestado nuevas experiencias, inclusive tecnológicas, porque hay cineclubes que se materializan en base a su desarrollo tecnológico. Por eso era que yo hablaba de la posición geopolítica, de un sistema geopolítico que nos permita enfrentar el cartel hollywoodense, el cartel del capital estadounidense, en este caso hollywoodense, porque ni siquiera los propios norteamericanos dominan, el pueblo norteamericano no puede dominar su propia cinematografía. Es un problema de enfrentarnos a los carteles y esto es una larga lucha. Entonces yo, inclusive aquí hice mi presentación se basa en este gráfico que acabo yo de mostrarles, que a la larga viene siendo un mapa de conceptos que para ustedes sería excelente para tener una guía. Esta es una guía en gran parte vivencial, porque yo soy testigo y soy protagonista de muchos de los eventos durante más de 40 años de la cinematografía nacional. Soy presidente de la federación y me permite a mí tener acceso a los archivos de los cineclubes y sistematizar esas experiencias. Al punto que en Venezuela, inclusive, hay una universidad, la Universidad Simón Rodríguez, experimental, Simón Rodríguez, CEPAP, el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, ha permitido sacar licenciaturas en el campo del cineclubismo como tal, donde nosotros construimos el currículum, la estructura curricular dentro de una perspectiva de la educación popular, que es una de las características de los nuevos modelos cineclubistas, que ya no es el esquema importado de cómo hacer un cineforo, ya nos apegamos desde el punto de vista educativo al modelo de la educación popular, el modelo andragógico y el modelo de los sistemas de educación permanente. A igual que el aspecto tecnológico, que es la renovación constante de nuestros equipos, como fabricar bombillos para los videoproyectores, como en esta época de pandemia podemos enfrentar y seguir haciendo cineclubismo, que de una forma u otra tenemos que romper este cerco, porque esto es un cerco y uno no puede dejarse mediatizar o manipular, porque a veces la pandemia termina siendo un instrumento de ciertas corporaciones del capital que buscan en cierta manera silenciar los movimientos sociales, que buscan reivindicar al niño abandonado, a la mujer excluida, a los obreros que son expoliados. Entonces ese es el principal trabajo de los cineclubes, reivindicar esos poderes creadores del pueblo, como lo dijo nuestro poeta Aquiles Nazoa. Entonces, bueno, comparto en gran parte la propuesta de mi colega de Brasil, Felipe, a quien admiro muchísimo, y espero compartir libros, talleres, etcétera. Y bueno, yo con esto creo que voy concluyendo lo más que puedo, los invito con todas las ganas, todo lo que ustedes escriban lo voy a leer, lo comparto, y bueno, espero ayudarlos y espero encontrarlos el 22 de julio junto al compañero Gabo, que está aquí controlando nuestra presencia,
el 22 de julio del presente año. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, les pedimos un poquito de paciencia. Gabriel está intentando retomar la conexión. Creo que ya está llegando. Julio, gracias. Pues como estaba diciendo, es una proeza tecnológica la que estamos logrando. Esto es en vivo, eso es en una conexión que estamos logrando entre muchas ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, desde Montreal hasta, estamos llegando hasta el Cono Sur en esta transmisión. Y bueno, llega el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado desde Bolivia, Alfonso Gumucio, cineasta, escritor, historiador y crítico de cine, que realizó estudios de dirección en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos en París, el famoso IDEC, y quien, como ya comentaba Juan Manuel desde Caracas, pues Alfonso Gumucio ha publicado muchos libros, una decena de libros, entre ellos el cine boliviano, cine, censura y exilio en América Latina, y el que nos comentaba Juan Manuel, cine comunitario en América Latina y el Caribe. Ha publicado crítica cinematográfica regularmente desde hace 40 años en diarios y revistas de América Latina, Europa y Norteamérica. Es profesor de la Escuela Andina de Cinematografía de Jorge Sanginés. Ha realizado más de 20 documentales y 2 largometrajes en Bolivia, Nicaragua, Colombia, India y otros países. Y pues es un gusto, Alfonso, darte la bienvenida esta tarde, noche, y bueno, empezar con que has preparado para esta sesión. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero a los dos que me han precedido porque han cumplido con su tiempo. Claro que amenazados por el comisario político Gabo Rodríguez, que no nos va a dejar hablar más de la cuenta. Trataré de ceñirme a los 20 minutos que corren, Gabo, a partir de ahora, y de recorrer un texto que me puse a escribir pensando que iban a ser 2 páginas y resultaron muchas más, pero no se preocupen porque no las voy a leer todas, simplemente voy a resumir algunas cosas. Lo primero, agradecer a este grupo del que soy parte, la red de cineclubs, y a todos los que nos están siguiendo a través del canal de Facebook y los que van a poder ver esta grabación que se va a hacer disponible después. Yo quisiera comenzar hablando, obviamente, uno habla desde un lugar, y uno habla desde su propio lugar para empezar, ¿no? Y yo tuve la suerte, la fortuna, digamos que un exilio se convirtió en una fortuna, porque fui exiliado por una dictadura militar y eso me permitió estudiar cine en el IDEC, como se ha mencionado antes. Pero lo más importante que yo recuerdo y que yo retengo de la enseñanza de cine en Europa, tanto en el IDEC como en la facultad de Vincennes, que era donde se creó esa facultad para expulsar ahí a todos los izquierdistas del 68, a todos los revoltosos, ¿no? Lo que más atesoro de esos estudios fue mi contacto con los críticos de cine de 2 revistas emblemáticas, Cahiers du Cinéma, que la están viendo en pantalla. Ese es precisamente un número en el que yo escribí un artículo, la única vez que he escrito en
en Cahiers du Cinéma, y la otra revista que se llamaba Cinétique. Las dos que estaban en un periodo tan radical, excesivamente radical, que a pesar de ser revistas de cine ya no publicaban fotos como estas ediciones anteriores que estamos viendo ahí. Estas son las anteriores, pero las primeras tapas que hemos visto en realidad son las tapas de los años 70, donde ellos decían que publicar fotografías de películas era algo muy burgués, ¿no? Bueno, luego se corrigieron y evidentemente volvieron atrás. Pero ese es uno de los patrones que a mí me ayudó mucho a ver críticamente el cine. Y el otro patrón fue tener profesores de un gran nivel, como por ejemplo el profesor Marc Ferro, con quien tomé clases de cine e historia en la Escuela Práctica de Altos Estudios, Serge Daney, que están viendo ustedes ahí, también Jean Duché, que fue mi profesor en el IDEC, Jean Narboni, que era del equipo de Cahiers du Cinéma. Yo había enviado fotos de estos 4 personajes que me parecen muy importantes. Este es el que están viendo, por ejemplo, es Marc Ferro, ese es Jean Duché, que ya murió, gran amigo mío, gran profesor. Este es Jean Narboni, de la revista Cahiers du Cinéma, que fue mi profesor en Vincennes, y finalmente el que vieron al principio, Serge Daney, Serge Daney, que también ha muerto, un gran tipo, tipos que leían, aprendían a leer el cine. El título de esta mi conferencia, que no sé si pasó o no pasó ya, el título es Leer el cine. Y yo aprendí a leer el cine en Francia más que hacer el cine. Claro que aprendí a hacer el cine, pero más importante era saber leerlo. Una de las primeras preguntas que me hicieron a mí en el IDEC cuando yo llegué es, ¿para qué quiere hacer cine? O sea, ya desde esos estudios se planteaba la noción de que uno tenía que saber por qué hacía cine y por lo tanto tener una lectura crítica del cine, ¿no? Esta introducción sirve para entender el valor de la crítica de cine más allá del espectáculo, de la percepción superficial que muchos espectadores tienen, ¿no? A diferencia de las artes plásticas, de la pintura y de la escultura, que demandan del espectador una participación mayor en el proceso comunicativo, el cine ha sido colocado en el imaginario colectivo más cerca del circo que del teatro o de la ópera, ¿no? Eso vemos en las salas de cine hoy, donde la gente va, habla por teléfono, come pipocas, pollo, o lo que sea, ¿no? Es una transformación que ha sufrido el cine que se parece mucho a lo que fue en sus orígenes, ¿no? Que era un espectáculo que se mostraba en el circo, ¿no? Por suerte, grandes cineastas nos han exigido una mayor participación como espectadores para entender sus obras complejas por su profunda humanidad, por su simbolismo, ¿no? El caso de Bergman, Godard, Kubrick y tantos otros, ¿no? Entonces, aprender a leer el cine es un proceso educativo en el que no solo la enseñanza formal tiene su parte, sino también el papel de los cineclubs o el cineforo, que son resultado de esfuerzos de la sociedad civil para situarse de una manera lúcida y crítica frente a una obra de cine. Y ahora entro a una breve definición de lo que podría ser lo que es un cineclub o un cineforo, como se quiera llamar, ¿no? Un hecho colectivo, público, que promueve la discusión y el intercambio de ideas sobre una película. Esas imágenes están un poco adelantadas porque recién voy a hablar del cine comunitario, pero está bien que las muestren. Segundo, promueve la difusión y el conocimiento de films que suelen ser desfavorecidos en su distribución por los distribuidores comerciales. Es un proceso de formación de públicos en apreciación cinematográfica que permite adquirir instrumentos críticos para valorar obras cinematográficas significativas, permite relacionar una obra cinematográfica con la sociedad, con la cultura, con la historia, con las artes, ¿no? Y en ocasiones el cineclub o el cineforo también contribuye a que haya un contacto directo entre los creadores, los realizadores, los equipos de realización y de producción de una obra cinematográfica con el público, ¿no? Entonces, esa parte me parece bastante importante de la función que tiene un cineclub, que no es necesariamente una organización o una institución establecida, sino puede ser un grupo de personas o una persona animadas por un objetivo común, que es la apreciación del cine.
¿no? Su valor no se puede sustituir. El cineclub es una escuela de cine en sí, ¿no? En las escuelas de cine se enseña mucha técnica y a veces muy poca aproximación crítica al oficio del cine. A mí me llama la atención que incluso en universidades haya maestrías en realización de video, ¿no? En una cuestión técnica que hasta en internet, en YouTube se puede aprender. Y en cambio no se enseña a pensar el cine. Dicho esto, entonces, quiero entrar para ir ganando tiempo a los cineclubs comunitarios de América Latina, que es el primer bloque, digamos, el segundo bloque de esta conversación, y es porque después de haber hecho yo la historia del cine boliviano, que voy a referirme después cuando hable de los cineclubs en Bolivia, hace algunos años, hace unos 10 años, hice una investigación con otros investigadores que yo dirigí y coordiné sobre los cines comunitarios en América Latina. Y al revisar los cines comunitarios, vimos que eran procesos integrales, ¿no? Cuando decíamos cines comunitarios, no nos referíamos a los cineastas profesionales que van a las comunidades a hacer una película, sino a las propias comunidades que de repente, por tanteos y a veces torpemente, en fin, van descubriendo el cine como un instrumento de expresión. Y lo descubren en todas sus facetas, ¿no? Porque no es solamente un descubrimiento de la cámara, de cómo filmar, sino que eso está precedido de discusiones, ¿no? Y después de que se realiza una película sin los tiempos que rigen en la industria cinematográfica, también hay discusiones, siempre se discute todo el material, incluso cuando no está terminado, y eso es muy importante en lo que descubrimos cuando hicimos el libro que es que lo van a mostrar seguramente ahorita, los cines. Esta es la tercera edición, la edición colombiana, el cine comunitario en América Latina y el Caribe, ¿no? Y también hablo yo en esta conversación de otro libro que hice, que lo van a mostrar seguramente ahora, que se llama Haciendo Olas, que son 50 experiencias que incluyen también experiencias de cine y video, que es importante considerar. Ahí está en la pantalla. Esos dos libros a mí me enseñaron muchas cosas, ¿no? Y me enseñaron a que hay experiencias riquísimas en América Latina. Pienso, por ejemplo, en la Rosa Púrpura del Cairo, en el Carmen de Bolívar, una zona que sufrió mucho la violencia de la guerra interna en Colombia. Pienso en varias otras actividades de difusión y de discusión sobre el cine, que son las que realmente aterrizan el cine en una comunidad. En esta Rosa Púrpura del Cairo, por ejemplo, no solamente se ve cine y se discute cine, se hace comunidad, se construye comunidad, porque la gente, que era gente desplazada por la guerra a este lugar en el Carmen de Bolívar, saca sus sillas a la calle y en una noche de luna o sin luna, en fin, se arma una enorme pantalla y cada persona se sienta en su propia silla, ve la película, conoce a su compañero, a su vecino, discute, habla y arma una red de entendimiento y de comprensión a través del cine, que eso es. Estamos aquí teniendo algunos problemas con la transmisión de Alfonso. Nos comenta que tuvo un problema de una falla eléctrica. Lo vamos a recuperar y bueno, así yo voy a retomar un poco esto que ha estado exponiéndose como una de las maneras en las que hemos ido integrando este seminario. La oportunidad de convocar investigadores, investigadoras que han estado trabajando en el tema del cineclubismo, no solamente encerrado en esa etiqueta, sino entendiendo que el cineclubismo toca y se mete en las fronteras de la educación, de las prácticas de base comunitaria, de los procesos de formación de públicos, y es ahí en donde hemos ido entendiendo que en las historias del cine también ha faltado
reconstruir, construir, integrar una parte que es indispensable en el proceso de comunicación del cine. No solamente es producir películas, definitivamente, sino en el encuentro con los espectadores, con los públicos, es en donde este lenguaje termina de ser leído, como nos está compartiendo Alfonso. Entonces, esta otra lectura crítica que se ha hecho desde nuestros países latinoamericanos, si bien durante mucho tiempo también se vio condicionado, influido y de alguna manera orientado con cierta hegemonía por maneras de ver, formas de pensar que se estaban poniendo en cuestionamiento con la redacción de libros, de revistas, puntos de vista que tomaron mucha importancia y que fueron determinantes durante mucho tiempo. Eso también ha cambiado, eso también se integró mucho en Latinoamérica, eso en futuras ediciones de estas mesas preliminares lo vamos a poder retomar un poco. Y bueno, tenemos dificultades para tener de nuevo la comunicación con La Paz en Bolivia. Vamos otra vez a sumar a nuestros invitados. Está ahí Felipe. Vamos a ver si tenemos algunos otros comentarios, preguntas que hayan sido mandadas por nuestros participantes. Muchas gracias. Ahí ya tenemos Hugo Suárez. Muchísimas gracias. Ya está mandando mensajes para Felipe. Qué gusto también que las barreras del portuñol terminan por disolverse, que nos da para entenderse, que podemos compartir todos estos acentos y toda esta riqueza. También nos mandan mensajes para Juan Manuel. Muchísimas gracias por todos estos saludos que estamos tomando. Desde Chile también, una de nuestras compañeras integrantes del comité organizador, Valentina Ávila también. Economía programática. Tenemos de nuevo a Juan Manuel que va a poder estar ahí en caso de que quisiéramos añadir algo, sumarse. Y efectivamente, ¿no? Es una geografía la que estamos redescubriendo, son procesos que han estado mucho tiempo, digamos, ocultos bajo estas ideas de que el cine comunitario no es importante, ellas van a servir para caracterizar otra vez un continente muy rico culturalmente y también, ¿por qué no?, orientar formas y estrategias de romper el cerco, como dice Juan Manuel, de replantear la memoria como propone Felipe y que ya en este diálogo con muchos países, entre muchas generaciones, ya estamos sacudiendo algo que parecía estar muy asentado en los libros de historia. Entonces, bueno, seguimos recibiendo los mensajes. Para quienes nos están siguiendo, pues es la primera mesa preliminar del seminario, de la primera edición del seminario de cineclubismos latinoamericanos. Regresamos y seguimos leyendo con mucha atención sus mensajes. Efectivamente, Diaulas Ulises nos comenta que sí, que falta el pensamiento crítico en el cine y también en las escuelas y los profesores se quedan solo en la forma de realizar el cine y no de pensar el cine. Le saludan a Alfonso, Livia Rodríguez nos comenta el colectivo y público, el proceso de formación del público permite un contacto directo con él o los creadores. Los cineclubes son escuelas o centros educativos donde se enseña a pensar y a descubrir el cine. Agradece la información. Nosotros también, así como el mensaje de Héctor Mocho, que lanza la pregunta, entonces, ¿el cine es fin o medio? ¿Puede desplegarse fuera del contexto o desde el contexto? ¿Y qué decir de la realización autoral y la guionización colectiva?
así es, definitivamente muy rico estar escuchando todas estas voces desde... y bueno, en la idea de esta mesa ha sido pues provocar esto, ¿no? Motivarlos a que estén atentos, a que compartan esta información, a que se asomen a nuestro sitio de WordPress, cineclubismos, seminario de cineclubismos latinoamericanos.wordpress.com, en donde pueden ver la convocatoria, las fechas límites, las características del texto. Tenemos algunos problemas de transmisión, pero si quiere Felipe hacer algún comentario para nuestros quienes nos han mandado sus saludos y sus comentarios. Y bueno, agradezco el comentario de quien le gustó mi ponencia, mi explanación, pero sobre todo lo que yo quería decir es, bueno, tuvimos técnicos, es lamentable que Alfonso no haya podido terminar su ponencia, pero de cualquier forma, yo creo que empezamos con la idea que es la idea de este seminario, es decir, ideas que están distintas, diversas, pero en gran medida complementares, ¿no? Es eso que yo intentaba decir, esas ideas de cine comunitario es un poco lo que los cineclubes practican. El compromiso revolucionario que Juan Manuel habla es lo que es necesario y yo planteo como el origen, como la razón de ser original de los cineclubes. Y como dice Alfonso, es decir, no son las escuelas son útiles para muchas cosas, pero ellas también necesitan ser transformadas, no solamente los cineclubs y las prácticas de cine. Entonces, lo que me parece muy rico es eso, de comprender que la gente comprende el cine a partir de sus experiencias de vida, en sus comunidades. Contexto. Sí, público es contexto. No hay, el individuo se realiza en el colectivo, para complicar, en la intersubjetividad colectiva, ¿no? Y el cine se construye para atender a esas necesidades. Y yo hablo yo hablo siempre de cine, pero yo soy en contra del cine, como los primeros cineclubs. Es decir, yo creo que nuestro compromiso, nuestra cuestión son todas las medias audiovisuales, ¿no? Los cineclubs pasaron por eso. Los cineclubs trabajaban con noticiarios de cine, noticieros de cine, los cineclubs de los años 20, los cineclubs de las ligas de cine de trabajadores, hacían noticieros sobre el medio en que trabajaban, ¿no? Hoy nosotros tenemos que trabajar con juegos, ¿cómo se dice? Con videogames. Videojuegos. Tenemos que desarrollar aplicativos para dialogar con nuestras comunidades. Tenemos que entrar en la web TV para hacer concurrencia al discurso hegemónico que domina a todos en todos los niveles, ¿no? Como en todos los momentos de desarrollo tecnológico, siempre se abrió una esperanza de una democratización de los medios. Cuando surgió el radio, la gente pensaba en los radioamadores como una red democrática, ¿no? El cine provocó esa idea, la televisión con la televisión comunitaria, etc. Y la Internet nació como un espacio libre y colectivo y amplio, sin propiedad. Pero como siempre, todos los momentos,
el capital, la organización comercial se apropia de todo eso. Nosotros decimos redes sociales, pero las redes sociales todas tienen dueños y son las más grandes empresas del mundo, ¿no? Entonces yo creo que el Cine Club, un poco para en el ámbito que hablaba Juan Manuel, pensar un modelo de cine club que corresponda a una necesidad que yo estoy de acuerdo, es muy la única, la misma en toda nuestra América, en toda esta patria grande, es pensar un cine club que se posicione con relación a las medias audiovisuales en su totalidad, que organice las comunidades para no ser dominadas por ese discurso, sino para construir su propio discurso. Los elementos tecnológicos que hoy existen, solo para terminar, los elementos tecnológicos que hoy existen permiten eso. Es decir, hoy es posible hacer todo eso a partir de los elementos en principio marginales, subalternos de las comunidades más populares, ¿no? Un pequeño dron hace lo mismo que antes necesitaba una grúa que solo tenía la Fox y la Metro Goldwyn Mayer. Hoy lo hacemos así, ¿no? Se pueden poner 10 cámaras en un cuarto, GoPro, esas cámaras más baratas. No se puede hacer montajes, pues se puede hacer cosas increíbles a un nivel que está prácticamente a una comunidad que se organice. Por eso yo conservo la palabra cineclubes. ¿Por qué conservar esa palabra, ¿no?, durante tanto tiempo? Porque tiene una historia, tiene un principio, y esa identidad yo busco desde mis pesquisas, investigaciones históricas, hasta la proposición de un cineclubismo hoy, que ya no es de cine, pero es el cine como paradigma de una forma de expresión mucho más amplia. Como dijo Thomas Elcesser, el cine como arqueología de la media, ¿no? El cine es una parte del universo que hoy el cineclub tiene que se proponer a apropiarse. Perdone. Así, gracias, Felipe. Y sí, los medios de comunicación, el cine como enraizado en las artes y al mismo tiempo floreciendo en los medios de comunicación nos hace ver que de la obra cinematográfica, a veces discutiéndola, a veces también en una creación derivada, en una manera de seguir inspirándose en eso, y definitivamente hoy hay muchas dando uso de esa posibilidad, romper las fronteras, romper los cercos, y con solidaridad también pues acercarnos y escucharnos. Así que eso ya es un éxito en la medida en la que podemos superar esas visiones tan monolíticas que nos dicen que somos países que no podemos producir y que solamente estamos destinados a consumir aquellas lecturas y visiones del mundo. Lo que estamos ya haciendo con esta primera sesión es pues sugerir, abrir la posibilidad de cuestionarlo. Bueno, estamos en una primera prueba. Nos da mucho gusto saludar a todos los países, a todo el comité que está detrás de esta transmisión, todas y todos nuestros colegas en distintos países, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Perú, en México. Estamos en esta red de trabajo y nos da mucho gusto haber abierto esta primera sesión en la que ofrecimos esta primer aperitivo de cuáles son esos temas que nos parecen importantes. Vamos a mandar un saludo a todas y todos los que nos han mandado unos comentarios.
los invitamos a que estén pendientes. La próxima sesión será a finales de abril. Acaba de pasar el anuncio aquí en el video que estamos viendo ahora, pero sigan nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos nuestro WordPress, y en la próxima sesión será también muy importante porque ahí conoceremos las participaciones de quienes le han dado la diversidad y permanencia cineclubista. Entonces, el rostro latinoamericano lo conoceremos con las participaciones de María Elena Benítez, del grupo Chasqui de Perú. Estará con nosotros Laura Godoy, cineclubista y gestora cultural ecuatoriana. Estará con nosotros Clementino Junior del Cineclub Atlántico de Brasil, y también nos acompañará Alejandro Samaritano del Cineclub Núcleo de Argentina, moderados por Luis Horta, de Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y esto tendrá lugar el próximo viernes 23 de abril del 2021, en el mismo horario que fue esta transmisión, de acuerdo al país en el que nos estén siguiendo. Así que, pues, vamos a mandarles un saludo muy fuerte. Vamos a dejarlos con este último anuncio, y así cerramos la primera mesa preliminar del seminario de cineclubismos latinoamericanos. Les mandamos un cordial saludo y esperamos que no se despeguen de nuestras transmisiones y que nos sigan en nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo a todos.